Hola, en este tercer video vamos a ver las operaciones, transformaciones sobre datos temporales pero enfocados en un data frame. Recuerda que estamos viendo solo algunas bibliotecas o funciones dado que nuestro interés no son las series temporales. Si tú quieres explorar más sobre series temporales, recuerda que hay una materia o puedes consultar referencias. Por consiguiente, lo que te mostraré en esta sesión son aspectos básicos que te serán de utilidad para tu análisis descriptivo y exploratorio de los datos, no abarcando temas de análisis de series temporales. El módulo principal en Pandas para manejar datos temporales enfocado a Data Frame es T-Series. De él se desprenden varios módulos, clases y funciones que nos permiten hacer manipulaciones, transformaciones, conversiones, operaciones aritméticas. Solo veremos aquellas que creo nos servirán para nuestro objetivo, que es el análisis descriptivo y exploratorio de los datos. Si quieres investigar más, recuerda que hay una materia sobre series temporales o consulta alguno de los libros que te hemos compartido sobre Python. Antes de manipular cualquier dato, necesitamos comprobar que hemos cargado los datos correctos. Aquí existen dos formas de hacer una conversión a los datos correctos, dado que cuando lees un archivo en un data frame, automáticamente lo va a cargar como un objeto, es decir, lo va a utilizar como un string. Por lo tanto, habrá que convertir aquellas columnas al formato de fechas o al formato datetime, en este caso el tipo de datos. Hay dos formas de hacerlo. Una, después de haber cargado el conjunto de datos, utilizas toDateTime para indicarle precisamente cuáles son las funciones que vas a convertir a datetime. La segunda es parseDates. Esta es un parámetro que se utiliza cuando lees el archivo CSV o TXT y le indicas ahí mismo cuáles son las columnas que deberían de convertirse al formato temporal. Cualquiera de las dos te funcionará. Veremos unos ejemplos sencillos ahora mismo. En este ejercicio vamos a utilizar el archivo temporal 01.csv que se encuentra en Campus Virtual. Recuerda que este archivo lo debes de cargar en tu Drive, My Drive Unidad 02 de tu Google. Asimismo, el código que veremos a continuación todo está disponible en el cuaderno de notas que también podrás descargar desde tu campus virtual. Cuando cargamos este archivo de esta manera simple y sencilla, pd.read-csv, y luego imprimimos los tipos de datos que tiene este data frame, veremos que las columnas fecha inicio, fecha fin y producto serán de tipo objeto, mientras que unidades y precio será de tipo entero. En este caso vemos que fecha inicio y fecha fin no tienen el formato o el tipo de datos correcto. En este ejemplo te muestro cómo podemos corregir al momento de la carga el tipo de datos correcto, es decir, el tipo de datos temporal. Para ello usamos parseDates. ParseDates es un parámetro dentro de la función de lectura del archivo. Adicional a la dirección y nombre donde se encuentra el archivo que vamos a cargar, colocamos parseDates, el cual recibe el nombre de las columnas que deberán ser convertidas a un objeto datetime. Observa que cuando imprimimos dfparser.dtypes, en el lado derecho de esta diapositiva verás que fecha inicio y fecha fin tiene datetime 64. Producto es de tipo objeto y unidades y precio de tipo entero. En este ejemplo, la conversión se hace después de la carga. Observa que en el lado derecho está la instrucción de lectura del archivo, no lleva ningún parámetro adicional, se carga y se almacena en la variable df y posteriormente digo df fecha inicio es igual a pd.toDateTime df fecha inicio.
Observa que toDateTime recibe el nombre de la columna que deberá convertirse a dato temporal y también se tiene que asignar la columna que va a recibir ese cambio. Una vez que imprimimos el data frame con DTimes, podemos ver que se ha hecho ese cambio. Por lo tanto, todo queda en tu decisión, si lo cargas durante o después. El formato estándar del manejo de fechas en Python es año, mes y día. Sin embargo, puede suceder que el orden sea diferente, como sucede en este ejemplo, donde primero aparece el día, luego el mes y finalmente el año. Para ello podemos usar de nuevo toDateTime, el que hemos visto anteriormente, en donde uno de los parámetros es la columna que vamos a convertir al formato de fecha, pero adicionalmente le agregamos el parámetro format. Format contendrá este tipo de metacaracteres o parámetros que indican cuál es el orden en el que aparece el día, el mes o el año, o mejor dicho, cuál es el orden que contiene cada cadena. En este caso dice que el primer elemento será el día, el segundo el mes y el último el año. Con esto automáticamente Pandas convierte el formato al formato estándar, que es año, mes y día. Una vez que la columna está en el formato DateTime, nosotros podemos ahora extraer algunos de sus componentes como el día, el mes, el año, la hora, el minuto, el día de la semana. Observa en este ejemplo donde del lado derecho aparece el resultado. Debido a que es un data frame, lo hará para cada uno de los elementos que aparecen en la columna fecha fin. Al igual que en el formato estándar, la operación aritmética de la resta se hace de una manera tradicional. Observa df fecha fin menos df fecha inicio, y esto se debe a que ambas columnas están en el formato DateTime. El resultado de la resta de estas dos columnas siempre se va a expresar en días. Puedo hacer uso de otras funciones. Observa que en este quiero saber el tiempo transcurrido desde la primera venta. Para ello hago df fecha fin menos df fecha inicio punto min. Va a obtener de la columna fecha inicio cuál es la fecha más pequeña. De nuevo el resultado va a ser expresado en días. El resultado de realizar una operación aritmética la puedo guardar en una variable que automáticamente será de tipo DateTime. Una vez que está en ese formato DateTime, automáticamente puedo extraer ciertos atributos que me pueden servir para hacer otras operaciones aritméticas. Veamos a continuación un ejemplo. En este ejemplo he hecho la resta que ya la habíamos hecho al principio de la columna fecha fin menos la columna fecha inicio. En este caso el resultado lo estoy guardando en una columna que se llama diferencia. A partir de esta nueva columna que guarda el resultado de la resta de estas dos columnas, puedo extraer otros datos. Por ejemplo, dfDiferencia.dt.days, puedo obtener el resultado en días y lo guardo en otra columna. O puedo saber esa diferencia en horas. Observa que hago dfDiferencia.dt.total seconds barra 3600 o barra 60 para saber los minutos. Entonces, a partir de esto puedo hacer varias operaciones y obtener y expresar los resultados en los formatos o en el tiempo que yo necesite. Si queremos sumar o restar intervalos de fechas o de tiempo, lo hacemos a través de TimeDelta. TimeDelta nos permite especificar cuántos días, horas, minutos o segundos vamos a sumar o restar a algo que será una fecha base. En este caso hemos elegido fecha fin como la columna que tiene la fecha base y le vamos a sumar
3 días, 5 horas. El resultado se almacenará en otra columna llamada fecha entrega. Aquí abajo se nota el resultado de la columna fecha fin y como verás en fecha entrega contiene la fecha y la hora. Esto es lo que algunas veces le llaman en esta parte como timestamp, aunque timestamp también se refiere al número de segundos. Si miras en esta primera, en la fila 0, que está marcada como 0, la fecha fin es el 5 de febrero, más los 3 días se cambia al 8 de febrero con 5 horas. Observa en todas las columnas que son 3 días más y que la hora, en este caso como la fecha fin, no se le especificó una hora, automáticamente se asume que es 00. Por esa razón, las 5 horas aparecen como las únicas de 5 horas. También podemos usar operadores lógicos para filtrar fechas. Por ejemplo, en este caso, estamos usando la situación en la cual decimos que de la columna fecha fin se elija aquellos que tengan una fecha mayor al 1 de enero del 2025. El resultado se guarda en una variable que se llama df filtrado. Observa el resultado en la columna fecha fin, donde aparece 2025 02 05, 2025 03 15 y 2025 02 10. En este siguiente tema veremos que también las fechas pueden tener datos perdidos. En este caso se les conoce como NAT. En el caso de los valores perdidos o valores nulos en datos temporales, se especifica como NAT, not a time. Sin embargo, es importante tener algo en cuenta. Si el conjunto de datos se carga sin especificar que la columna es de datos temporal, ese dato perdido no se va a asignar como NAT, sino como NaN. Para ello se utiliza el parámetro errors igual a coerce para indicar que precisamente es necesario cambiar el tipo de columna al dato temporal y que automáticamente aquellos datos de esa columna que no coincidan con un formato reconocido de fecha, de tiempo, les coloque NAT. Veamos el ejemplo siguiente. En este ejemplo solo tenemos 3 columnas, ID venta, fecha venta, total venta. Observa que en la fila 5 no existe datos. Si nosotros cargamos de manera tradicional sin indicar primero que fecha venta es de tipo temporal, automáticamente lo que va a suceder es que en este dato donde falta la información se va a especificar como NaN, es decir, que es un dato perdido, pero no un NaT, que debería ser lo correcto, que es un dato perdido de tipo temporal. En este caso, hemos cambiado la columna a través de la función toDateTime para indicarle que esta es una columna de tipo temporal y adicionalmente hemos agregado el parámetro errors. Con esto le indicamos que aquellos valores que no coinciden con el formato estándar de un dato temporal, automáticamente se les va a asignar un NaT, no es un tiempo. Debido a que todos no tienen el formato estándar que es año, mes y día, se les asigna automáticamente NaT. Para corregir esto, tendríamos que agregar aquí en toDateTime la palabra format para indicar cuáles de esos valores que contiene la columna fecha venta es el año, es el día. Sin embargo, si recordarás, fecha venta tiene varios formatos diferentes, por lo tanto tendrías que hacerlo de uno a uno y posteriormente hacer el cambio. En esta sesión hemos visto algunos ejemplos básicos sobre el manejo de datos temporales en DataFrame. Recuerda que el hecho de haber visto algunos muy sencillos
corresponde a que no estamos interesados en esta materia en las series temporales, solo en tratar de manejar estos datos para que nos sirvan en nuestro análisis descriptivo y exploratorio de los datos.